Bueno, muchas gracias por la pregunta. Un Estado ausente, por definición, no controla, ni planifica, ni ejerce sus roles indelegables que están fijados en la legislación. Tenemos un Estado ausente desde los 90. Coincido con que hubo lineamientos que permitirían afirmar que hay una política de Estado argentina que aún más allá viene desde el momento mismo que se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia hasta 1989, que lo ha citado Pino Solanas. Y recién lo vi entrar, me remito al libro de Nicolás Gadano, La historia del petróleo, 1907-1955, que está acá presente. Bueno, termino diciendo, la nueva ley de hidrocarburos tendría que haber tenido un capítulo referido a qué es la política energética y petrolera de un país. Lugar para abrevar en este conocimiento la ley brasileña vigente. Tendría que haber tenido un capítulo respecto a la obligación del Estado de hacer planificación energética y petrolera. Lugar para abrevar o para copiar la ley de hidrocarburos española del año 1998. Y tendría que haber creado instituciones para ejercer efectivamente, entre otras funciones, el control, y la fuente para abrevar sería la Agencia Nacional de Hidrocarburos brasileña. Así que, Pino, no tengo contestación a esa pregunta, pero sí tengo esta respuesta provisoria. Gracias. ¿Listo? Gracias, muy amable. Seguimos con... vamos a invitar a la legisladora... Senadora, calma, senadora, calma. Mi medicamentino me anduvo bien. Calma. Calma. Vamos, diputada Kreiman, le pido brevedad dentro. Gracias. No exenta de consistencia. ¿Cómo le va? ¿No? ¿Cómo le va? Muy bien. Deme un beso. No en la mano, no me interesa. Me mira por televisión mi mujer. Bueno, muy bien. Bueno, en principio yo soy legisladora de la provincia de Neuquén, de la coalición Cívica ARI. Agradecerle, por supuesto, a este lugar, al Senado, a las autoridades, a la senadora Odarda, quien ha permitido que, o ha pedido que yo pueda expresar aquí lo que un sector del pueblo de Neuquén opina respecto de esta ley y respecto de cómo se está manejando la política de hidrocarburos en nuestra provincia. La verdad es que yo estoy acostumbrada a estas peleas y a estos debates porque el que viene desde la política y del debate se acostumbra un poco a las chicanas y a veces hasta la falta de respeto. Quiero decir algunas cuestiones. Nosotros no acordamos con esta ley, somos muchos, hemos armado un grupo de estudiosos por la energía, de gente que quiere y necesita plantear en nuestra provincia alguna otra cuestión. Tenemos la necesidad, la urgente necesidad de reconvertir nuestra matriz energética y productiva, urgente. Yo primero quisiera plantearles que nuestra provincia tiene una falta, una liviandad ante la cuestión ambiental. No se mira nada de la cuestión ambiental.
tenemos una provincia absolutamente agredida por la extracción de hidrocarburos en Neuquén. Con lo cual les quiero anticipar que la realidad de nuestra provincia va a ser muchísimo peor desde este auge de vaca muerta. Yo les he traído, ¿por qué para mí es importante que este espacio que nos están dando hoy y poder hablar desde una voz diferente al gobernador de la provincia? Este proyecto carece, o a mi juicio, tiene baja calidad institucional, porque recién lo decía un senador por la provincia de Tierra del Fuego, que discúlpeme, no recuerdo su nombre, no va a tener debate en las provincias, y él dice sí lo va a tener. No lo va a tener, porque está resuelto de antemano que los legisladores provinciales no discutamos esto, que habla de que en este país la Constitución Nacional, que da el dominio, y lo decía muy bien el senador, o el presidente que decía mejor mudémonos de casa, me parece que a los neuquinos nos va a pasar esto, porque no vamos a poder decidir nada. He escuchado a legisladores, a senadores de mi provincia hablar respecto de que el debate debería ser más técnico y menos político. Yo, la verdad, reivindico el espacio de la política como un espacio transformador y que maneja la vida de la gente. Esto tiene implicancia en la vida de los neuquinos. Por eso yo traje algunas cosas, pero quiero que vean las fotos de lo que es mi provincia. Esto, vas a ver, es la Constitución, la gobernanza por decreto. A partir del decreto 929, que establece un acuerdo y privilegios para las empresas diferente a las otras empresas, la verdad es que a partir de allí se originó todo. Mi provincia ha sacado decretos que modifican justamente por decreto la ley del ambiente. Determina que no se hacen más estudios de impacto ambiental, se hacen informes, con lo cual evitan la participación y la consulta pública. Se gobierna por decreto. Este decreto o esta ley es la consolidación de ese decreto. Yo lamento, y quiero decirlo respetuosamente, y en este ambiente que me parece que es maravilloso, al que tenemos que todos los ciudadanos conocer y debatir y poder entender que se discute en la provincia. Lo veo a Jorge Nahuel. La verdad que los pueblos mapuches no son consultados y tenemos tratados internacionales con rango constitucional, pero sin embargo no se discute. Esta es un área natural protegida, se llama Área Natural Protegida Ucamahuida. Se hace fracking. No sé para qué tenemos el área natural protegida, porque se hace fracking. Yo me presenté a la justicia de mi provincia. ¿Saben qué hizo la justicia? Tomó el principio precautorio al revés. Estableció que yo le tenía que demostrar que la empresa iba a contaminar y no la empresa demostrarnos a los neuquinos que no iba a contaminar, con lo cual fue para atrás. Pasa, porque esto los senadores lo saben. El acuerdo Chevron. También nos presentamos a la justicia un grupo de diputados provinciales porque justamente hay un acuerdo. Chevron hizo acuerdo con YPF. Ahora, a la provincia dicen que el acuerdo no fue con Chevron, fue entre la provincia e YPF. Ahora yo les digo, ¿por qué tenemos un acuerdo escondido debajo de la alfombra? ¿Por qué no podemos conocer las cláusulas confidenciales? ¿Cuál es el sentido de firmar acuerdos a espaldas del pueblo o que el pueblo no conozca? Bueno, el principio precautorio que lo deben saber. El tema del agua. Nosotros en la provincia no tenemos... Diputada, YPF también tiene acuerdos en el Golfo de México. Ya lo sé. Y sus cláusulas también son de solo empresa que a empresa. Yo estoy viviendo en la provincia de Neuquén, soy legisladora y la justicia en primera instancia me dio la razón. El acuerdo fue a la legislatura.
El ámbito... acuerdo de Chevron no fue a la legislatura. Concesionario y titular del recurso. Y fue a la legislatura y el costo político lo pagó el gobernador, porque por eso no quiere que hoy discutamos esto nuevamente. Ahora le voy a mostrar imágenes, senador. Ustedes saben lo que es la fractura hidráulica. Yo quisiera tener tiempo porque hemos estudiado muchísimo el tema de la fractura hidráulica y los riesgos que va a generar en nuestro ambiente, que no tengo tiempo de hacerlo en este momento. Bueno, nuestra cuenca, ahí está el mapa de toda la cuenca, pasar, detenete en ese mapa, disculpa, bueno, anterior, el mapa, más de la mitad de la provincia de Neuquén, con su formación geológica Vaca Muerta. Yo les quiero decir, la formación geológica Vaca Muerta, que es muy importante y que ocupa gran parte de nuestra provincia, también llega a Río Negro, también tenemos parte de nuestra provincia hermana implicada en esto. Esta es la formación geológica Vaca Muerta, es muy ancha, con lo cual las empresas, la estimulación hidráulica o la fractura hidráulica, ustedes saben que se hace en forma vertical y horizontal. En Neuquén, por la profundidad que se lo pueden preguntar a las autoridades, ¿puedo tomar de esto? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero decirles que con el senador nos conocemos hace años. No es solo Vaca Muerta, están los molles por debajo, que también es una formación geológica importante. Con lo cual, la verdad es que los neuquinos vamos a estar muy comprometidos. Bueno, nosotros hablamos de fractura hidráulica, pero hablamos de fractura social, porque les quiero decir, es esto, la cantidad de agua y de químicos que implica. La provincia de Neuquén no tiene relevamiento de acuíferos, con lo cual se perfora y uno no sabe dónde están los acuíferos. Recién hemos logrado que en la legislatura que se establezca un convenio entre la universidad y el gobierno para hacer el relevamiento de acuíferos. Bueno, los productos químicos, que ustedes deben saber mucho más que yo de esto, el pasivo ambiental que nos dejó Repsol, que podríamos hablar otro tanto, y esto es lo que nos pasó hace muy poco en la provincia de Neuquén. Un pozo en la localidad de Plotier, muy cercano a Neuquén capital, un pueblo que está pegado y que explotó, y que afortunadamente, porque el pozo está en el medio de un barrio, se prendió fuego. Entonces, esa es la explosión del pozo de gas convencional en Plotier. Ahí están las viviendas. No fue un desastre porque la casualidad no quiso que lo sea. Tuvieron que traer un experto de Estados Unidos para que apague ese pozo, porque no lo podían hacer. Continúa, eso es Plotier, el pozo después de 4 días. Derrames permanentes en Rincón de los Sauces, una localidad petrolera, petróleo que va absolutamente al río Colorado a contaminar nuestro río, un río interjurisdiccional. Allí están las muestras de las fotos del petróleo corriendo hacia el lado del río. Con la hoy senadora Odarda y un legislador de la provincia de La Pampa nos presentamos a la Defensoría del Pueblo de la Nación y afortunadamente pidió intervención y herramientas para el COIRCO, porque el río Colorado es un río absolutamente contaminado por la provincia de Neuquén. Y el último incidente, no lo quiero hacer muy largo, el último incidente de gas no, perdón, no es este, pasa Fer. El incendio en Allen. En Allen hay una foto de Allen. No, este es el último pozo que explotó, que los operarios corrían en el medio de Añelo sin saber qué hacer. Corrían, explotó el pozo. Se perdieron 2 pastillas radioactivas y se cementaron los pozos, no se pudieron pescar las pastillas radioactivas. La gente, los viejos exipefianos llamaban diciendo, encuentren las pastillas, pésquenlas. En la jerga petrolera se dice pescar la pastilla, no dejen material contaminando allí. Bueno, se cementaron los 2 pozos y las pastillas radioactivas quedaron allí.
sin tener relevamiento de acuífero. Sigamos. Nada. Yo esperaba que estuviera el senador Pereira aquí sentado, porque él denunció en otro momento la contaminación a la que estamos sufriendo los neuquinos por los convencionales. Yo ayer, cuando en algunos medios leía que el senador se iba a oponer a esta ley, la verdad que me sentí un poco gratificada, pero luego cambió de opinión. Sigamos, Fer. Y el sindicato, cuando yo le pido informe al sindicato, el sindicato me dice: no me lo pregunte a mí, pregúnteselo al Estado, pero estamos de acuerdo en acompañarla para que vea el desastre ambiental que está ocasionando las petroleras en nuestra provincia. Por supuesto, el convenio con la OIT, los pueblos originarios no consultados. Y esto, en el 2008, el primer pozo de fracking en la provincia de Neuquén, en la comunidad Ñelaicó. Tomó agua del acuífero de Zapala, ese era el piletón grande que se llenó de agua del acuífero, el acuífero más importante que tiene la provincia de Neuquén y el único estudiado. Pasa, Fer. Esta es Cristina Lincopán, una mapuche, la lonco de la comunidad Ñelaicó, que con 30 años se murió por presión pulmonar. Ese día les quiero comentar algo. Cuando perforaron el pozo en la comunidad Ñelaicó, hubo una teleconferencia del ministro de Vido, de la presidenta y del gobernador de nuestra provincia. Estamos al borde de lograr el autoabastecimiento. Poco después se estatiza YPF y habíamos perdido todo el abastecimiento. Yo les agradezco este espacio. Yo quiero profundamente que los que defendemos los intereses de los argentinos, de los neuquinos, pensemos que esta técnica nos va a dejar tierra, agua contaminada a las generaciones futuras, que no nos va a reportar ningún beneficio. Y como si esto fuera poco, nadie nos preguntó a los neuquinos si queríamos ser la zona de sacrificio. Gracias a todos. Muchas gracias, diputada. Marcos Rebasa, Instituto Escalabrini Ortiz. Buenos días, senadores. Agradezco la invitación que han tenido con el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. Nosotros hemos hecho aportes a esta ley y en este momento quiero mencionar dos de esos aportes que nos parecen importantes. El primero de ellos tiene que ver con algo que nosotros consideramos que está en el origen de la controversia que ha existido entre las provincias y la nación. Me refiero al concepto constitucional de dominio originario. Y en este sentido expreso con toda claridad que el dominio originario de los recursos naturales no es la propiedad. El dominio originario no es la propiedad. La propiedad de los recursos naturales estuvo establecido en cabeza de la nación en la Constitución del 49, siendo gobierno el peronismo. El concepto de propiedad también estuvo en el proyecto de reforma de la Constitución del 57, frustrado, esta vez en cabeza de las provincias, y no se sancionó por la frustración de la misma Convención Constituyente. ¿Por qué entonces, existiendo antecedentes del concepto de propiedad claramente en los antecedentes constitucionales, la reforma del 94 no usó el concepto de propiedad para los recursos naturales? Los constituyentes, conociendo esos antecedentes, tomaron otro camino y decidieron establecer para los recursos naturales como categoría un concepto distinto, más amplio, más comprensivo, porque establecían al mismo tiempo en la Constitución una nueva categoría jurídica con nivel constitucional, que era
el concepto de recurso natural, que no había existido hasta entonces, ni siquiera en la Constitución del 49, con ese concepto amplio. Entonces decidieron que para esa categoría correspondía un criterio jurídico más amplio y lo denominaron dominio originario. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué significa dominio originario? Que no es la propiedad. El dominio originario fue pensado porque se estaba estableciendo legislación para el agua, para el suelo, para la minería, de la cual forma parte los hidrocarburos. Y ese dominio originario es un concepto del derecho minero, que viene del derecho minero y que tiene una similitud con lo que se denomina el dominio eminente, algo que también está relacionado con la soberanía estatal sobre el territorio. Es la capacidad estatal de regular y de legislar sobre algo. Ese es el dominio originario, que no es la propiedad. Esa capacidad de legislar y regular sobre el territorio. Pero las constituciones tienen que interpretarse en armonía de todas sus cláusulas, no solamente de este artículo 124 infine, sino de otros artículos. Y como bien se dijo acá, hay otros artículos de la Constitución que hablan sobre el tema, el principal de los cuales, sobre recursos naturales, no es el 124, sino el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y cuando hay que interpretar en la Constitución diferentes normas, la ciencia jurídica fija dos reglas, que estén en armonía entre ellas y por la validez de las mismas. Entonces, para interpretar el dominio originario, tenemos que hablar del artículo 41, que recién fue expuesto aquí, y de otros más. ¿Y de qué habla el artículo 41? El artículo 41 es una delegación expresa de las provincias en la nación para establecer aquellos presupuestos mínimos de los temas ambientales. Por un lado, quiere decir que hay una delegación expresa de las provincias en la nación para establecer los temas ambientales del petróleo, que es una parte de los recursos naturales. Y hago una parte en este tema y parecería que para que esta ley tenga un andamiento eficiente y rápido, va a ser necesario establecer una normativa rápidamente después de esta ley sobre los aspectos ambientales mínimos que tienen que tener las explotaciones convencionales y no convencionales, como indica la Constitución, y que rápidamente debe sancionarse porque las inversiones tienen siempre en cuenta estos aspectos en sus costos. De manera que el tema ambiental luego será consensuado con las provincias, es responsabilidad primaria según este artículo de la Nación y tienen una obligación de promover esta legislación. El otro aspecto del artículo 41, también muy importante, es que se delega en la Nación la legislación sobre el cuidado del recurso natural, el cuidado de su uso racional en el presente y para las generaciones futuras. Esta es una delegación muy amplia y muy comprensiva que hacen las provincias en la Nación. Entonces, tenemos una delegación general de las provincias en la Nación para legislar sobre recursos naturales. Y tenemos, además, porque hay que interpretar todas las normas de la Constitución en conjunto, una delegación expresa y particular de las provincias en la Nación para legislar sobre hidrocarburos de acuerdo a la 75 inciso 12 que establece la Facultad Nacional de los Códigos, en este caso el Código de Minería. Como ustedes saben, los hidrocarburos forman parte del Código de Minería. Entonces, tenemos facultades amplias para la Nación y facultades amplias para las provincias. Porque entonces, ¿qué quiere decir el dominio originario en cabeza de las provincias? El dominio originario en cabeza de las provincias es la facultad de las provincias para legislar sobre esos recursos, para administrarlos, sujeta esas actividades a las políticas
que fija la Nación por aquellos dos artículos que había mencionado antes. Esta es la armonía constitucional. Si queremos abundar sobre la armonía entre las cláusulas constitucionales, las amplias facultades de legislación nacional también están en el 75, inciso 18, y en un novedoso artículo de la misma reforma que estableció el 124, que es el inciso 19, que habla de la armonía entre las regiones, que es una invitación clara y precisa de la Constitución a compartir los recursos naturales. Esto quiere decir que en un país bendecido por recursos del suelo en regiones, del agua en otras regiones, de minería en otras regiones y de hidrocarburos en otras, deben ser compartidos por el conjunto de la nación. Esa es la invitación constitucional. Más allá de estas facultades compartidas y claramente diferenciadas entre nación y provincias, tenemos el tema de la jurisdicción. Y respecto de la jurisdicción, también es clara la Constitución, es clara la doctrina, es clara la jurisprudencia, que en todo aquello que trascienda el territorio provincial, la jurisdicción es nacional. En todo aquello que es la exportación de hidrocarburos, en todo aquello que es el transporte de hidrocarburos, en todo aquello que se refiere a yacimientos que trascienden una provincia, como el de Vaca Muerta, que toca 2 provincias más, en todo aquello que se refiere a la información y a las cuestiones técnicas, la jurisdicción es nacional. Y es provincial en el territorio de cada provincia, como decía, para administrar el recurso y para legislar sobre el mismo en su territorio. El Instituto también ha hecho otros aportes y si bien en este momento no se discute el tema en esta ley, nosotros queremos reafirmar la necesidad de que para esta ley sea eficiente y pueda ser llevada a cabo con rapidez y ejecutividad, necesitamos dotar al Estado de herramientas ágiles, comprensivas, profundas, inteligentes, y nosotros proponemos, posteriormente a la legislación que acá se dicte, el establecimiento de una herramienta como una Agencia Nacional de Hidrocarburos. Creemos que ya a esta altura el Estado necesita esa herramienta complementaria a la que tiene en sus autoridades nacionales. Una agencia que tiene que establecer entre sus facultades la capacidad de fijar datos técnicos, resumir toda la información. El tema de los no convencionales implica una gran capacidad de difusión de datos, como ocurrió en Estados Unidos, que favorece y optimiza la producción de todos los empresarios dedicados al tema, el control de la producción de hidrocarburos, el control de los datos de exportación y de producción que hacen transparente al mercado, el control de las capacidades técnicas, la promoción de la industria nacional, que evite que la industria quede sometida a una primarización por la importación de insumos extranjeros, que probablemente ocurra con la llegada de los capitales para explotación de Vaca Muerta. Este desarrollo industrial es fundamental para nosotros, para que exista un desarrollo nacional, autónomo, que la explotación de no convencionales colabore en ese sentido y no al revés. Entre otras cosas, la promoción de todas las cuestiones técnicas referidas a los no convencionales y la regulación general de este hidrocarburo. Estos son los elementos que nosotros entendemos que debe contener una Agencia Nacional de Hidrocarburos que ejecute las políticas que fije el Estado Nacional. Agencia que, por supuesto, implica un acuerdo también con las provincias que integrarían ese organismo. Estos son los aportes que hicimos desde el Instituto Scalabrini Ortiz. Nada más.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Entonces, y sigue el señor Jorge Nahuel, por favor. Gracias. Nahuelito. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Bien, ¿y vos? Te dejo un documento. Lo vamos a leer. Hola. Bueno, en primer lugar quiero hacer un reconocimiento a los legisladores que nos permitieron poder estar aquí compartiendo el punto de vista de las comunidades mapuches, que hoy estamos en el epicentro de la explotación de lo que se conoce como vaca muerta, y dentro de todo lo que va a ser el desarrollo de esta formación va a atravesar alrededor de 20 comunidades mapuches. Por lo tanto, el impacto que va a generar es muy importante. Por lo tanto, si se está discutiendo una ley que va a tener que ver con la relación entre la industria y el pueblo mapuche, para nosotros es de suma importancia e interés, y por eso hicimos todo lo posible para llegar hoy aquí. No obstante, realmente nos sentimos un poco abrumados, ¿no? Porque cuando tomamos conciencia que una ley que va a definir la relación entre la industria petrolera y el pueblo mapuche va a ser tratado en 48 horas, realmente nos genera, lo que digo, ¿no?, una gran sensación de saber que estamos discutiendo una cuestión trascendente y sin la participación necesaria, más aún cuando tomamos conciencia de que esta ley no va a llegar a ser tratada en las legislaturas provinciales. Por lo tanto, la presencia nuestra era fundamental para hacer conocer uno de los vacíos que va a tener esta ley de aprobarse tal cual está escrita en el proyecto. Nos parece que el tema de la consulta a los pueblos indígenas es una cuestión que ya deja de ser una gestión de buena voluntad o un acto generoso del Estado y se convierte en una obligación. Y esa obligación está siendo absolutamente eludida en este texto del cual nosotros tomamos conocimiento de esta manera tan apresurada. Yo le decía de que nosotros venimos desde el centro de lo que va a ser de lo que ya es la explotación de vaca muerta, y venimos de una experiencia muy triste, muy oscura, de haber convivido con Repsol durante más de una década, que dejó un pasivo ambiental que fue reconocido por el propio ministro de Economía en el informe Mosconi, donde reconoce que hay un pasivo ambiental de 5.000 millones de dólares, y ese pasivo ambiental está instalado fundamentalmente en las comunidades mapuches, en territorios comunitarios. Entonces, cuando no terminamos de recuperarnos de semejante sacudón, de semejante paliza de haber convivido con esta petrolera, nos llega la noticia de que llega a nuestros territorios una de las empresas más desprestigiadas que hay en el continente y en el mundo, que es Chevron. Por eso no terminamos nunca de recuperarnos de alguna manera, cuando permanentemente vamos encontrando nuevas medidas, nuevos marcos jurídicos que lo único que hacen es alejar de una convivencia entre la industria petrolera y el pueblo mapuche. No es posible una relación y una convivencia entre la industria y el pueblo mapuche cuando vivimos atravesando décadas de explotación y de impactos profundos que no solo afectan la cuestión ambiental y social, sino que afecta fundamentalmente a la cuestión cultural, porque son decenas de comunidades que van a quedar quebradas en su forma de vida, van a quedar desnaturalizadas en la forma en que nosotros nos hemos relacionado históricamente con nuestro hábitat, con la naturaleza que nos rodea, y bajo reglas de juego económicas que terminan de tergiversar y de quebrar absolutamente la vida comunitaria mapuche, que durante 200 años de Estado hemos defendido y tenemos el orgullo de sentir pertenencia. Estos 200 años que el pueblo mapuche ha logrado permanecer y proyectarse no ha sido, lamentablemente, parte de una política de Estado, parte de una política pública, porque la política pública ha tendido permanentemente a desintegrar o a eliminar la presencia cultural del pueblo mapuche. Y una industria como la que nos toca hoy convivir está contribuyendo a eso, cuando debería de alguna manera crear algún mecanismo, alguna alternativa para eso. Pero yo quiero, en consideración del tiempo, quiero pasar a leer una apretada síntesis que elaboramos en este apuro por llegar aquí a participar hoy,
y que dejamos en manos de la presidencia de la comisión para que sea considerada. Nosotros consideramos que si este aporte que hace el pueblo mapuche no es considerado, esta ley va a carecer de absoluta legitimidad y de legalidad, porque hay todo un marco normativo y jurídico que obliga al Estado a considerar y a tener en cuenta la presencia del pueblo mapuche, porque somos preexistentes a cualquier tipo de legislación o a cualquier tipo de presencia institucional del Estado, por lo menos en esa región que va a atravesar esta formación. Entonces yo me quiero referir concretamente a un documento que dejo en mano aquí de la presidencia de la mesa y que es la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas. El convenio 169 de la Organización del Trabajo, que fue ratificado por ley 24071 sobre pueblos indígenas y tribales, fue ratificado en el año 2000 y es de carácter supralegal e impone a los estados claras obligaciones respecto a los derechos territoriales, ambientales y de participación de los pueblos indígenas. De este modo, por el artículo 6 del convenio, el Estado está obligado a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle directamente. El apartado 2 del artículo aclara que las consultas deben de efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta. Este derecho está intrínsecamente vinculado con la necesidad de que las instituciones estatales mantengan relaciones recíprocas con los pueblos indígenas en pie de igualdad. No se trata aquí de la simple participación ciudadana, derecho del que gozamos todos los habitantes, sino de un mecanismo de participación especial que no se agota con los procedimientos generales. Lo que debe garantizarse es el derecho a la participación colectiva como pueblos, y este es también el sentido de la cláusula de la Constitución, tanto nacional como de Neuquén, cuando afirma que se debe asegurar su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y se debe promover acciones positivas a su favor. Así dice el artículo de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la provincia de Neuquén. Tales consultas deberán ser realizadas por el órgano estatal que provea tomar la decisión, en este caso el Congreso Nacional, que debe realizarse con carácter previo a la resolución. No se agota con la mera información, debe ser transparente en un procedimiento que genere confianza entre las partes y con un amplio alcance a todas las decisiones que puedan afectarles. Del mismo modo, el convenio establece el derecho de que los pueblos indígenas determinen sus propias prioridades de desarrollo, lo dice en su artículo 7, e impone a los estados la obligación de adoptar medidas para proteger el medio ambiente indígena a través de estudios de impacto ambiental y cultural, así como también la protección de los recursos naturales, como dice el artículo 15, inciso 1. La protección del medio ambiente indígena conforme al convenio impone a los gobiernos el deber de respetar la importancia especial que para la cultura y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorio, o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, en particular los aspectos colectivos de esta relación, según lo dice el punto 13, inciso 1. El deber genérico de consulta es precisado para los casos como el presente, donde se involucra el recurso del subsuelo. Dice en el artículo 15.2 de la ley 24071, se afirma textualmente que los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con mira a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras, los pueblos interesados deben participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades. Los derechos colectivos, efectivos y garantizados de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos tradicionales son fundamentales para su desarrollo económico y social, para su integridad física y cultural, así como para su medio de vida y subsistencia. Los derechos garantizados a la utilización de la tierra y de los recursos son también esenciales para el sostenimiento de su cosmovisión y espiritualidad, y en pocas palabras, su sobrevivencia misma como comunidades territorialmente viables y culturalmente únicas. En ese sentido se han pronunciado distintos organismos de la Nación Unida como el CERD, también la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas adoptado en el 2007
ratifica de manera explícita el consentimiento libre previo informado en varias de sus disposiciones, pero fundamentalmente respecto de las prioridades de desarrollo, porque dice en su artículo 32, los estados celebrarán consulta y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre previo informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de cualquier otro tipo. Pero no solo los organismos internacionales hablan de la obligación del Estado de ir aplicando el derecho a la consulta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de declarar el 10 de diciembre del año pasado la inconstitucionalidad del decreto 1184, aprobado en aquel entonces por el gobernador Sobis, que pretendía regular la personalidad jurídica comunitaria sin respetar las pautas constitucionales y los tratados de derechos humanos, estableciendo que la consulta es una obligación ineludible del Estado en proyectos que le afecten. Otro reciente e importante antecedente que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas y que este proyecto incumple es el dictamen emitido semana atrás por la Procuradora General de la Nación cuando se dirige a la Corte Suprema sobre un litigio de la comunidad mapuche cuando crean un municipio superpuesto a su territorio comunitario. La Procuradora dispuso medidas urgentes para hacer efectivo la consulta y la participación de las comunidades afectadas por esta medida estatal. Entonces, de alguna manera, todos estos antecedentes a la hora de poder entrar a discutir este proyecto de ley no han sido tenidos en cuenta en absoluto y los pueblos indígenas nos enteramos por los medios de comunicación sobre este tratamiento y voy a tener que volver a la provincia e informarles que es muy posible que la semana próxima se convierta en ley. No vamos a tener absolutamente ninguna posibilidad de los grados de participación que la normativa le exige al Estado que aplique cuando se va a legislar sobre algo tan fundamental o que va a atravesar la vida de más de 20 comunidades en la provincia de Neuquén. Nosotros en Neuquén no solo que no somos considerados a la hora de consultar, sino que además somos perseguidos judicialmente por todo un proceso de judicialización que hay contra todo lo que sea demanda de derechos. Por eso nuestras principales autoridades están procesadas o están con amenaza de medidas de fuerza por parte de la justicia. Tenemos un gobierno provincial que no ha logrado elaborar medidas para poder revertir toda esta situación. Tenemos una industria petrolera que funciona sin ningún tipo de control de parte de los órganos responsables del Estado y además somos estigmatizados como violentos, como gente beligerante, como gente que está en contra del desarrollo y del progreso de la sociedad. Incluso somos calificados por estar actuando permanentemente al margen de la legalidad cuando lo que más queremos es justamente que se cumpla la ley. Tenemos normas, tenemos leyes, tenemos principios constitucionales que se están violando, por lo tanto el principal reclamo que nosotros hacemos aquí en esta propuesta que traemos es justamente eso, que se cumpla con un marco jurídico y constitucional que se está violando en la medida en que quede este vacío en este proyecto de ley de la no participación de la consulta con los pueblos indígenas. Por lo tanto, vengo aquí a cumplir este rol que lo cumplo como autoridad del Consejo Zonal Chaunco de la Confederación Mapuche de Neuquén y hago un reconocimiento a los senadores que nos permitieron llegar a este lugar. Y quiero terminar diciendo que hemos manifestado por escrito nuestra impugnación a este tratamiento en caso de que el procedimiento legislativo que se está llevando adelante no indique expresamente la aplicación del derecho a la consulta en este proyecto. Tomaremos la medida conducente a hacer cumplir los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestro país, recurriendo a tribunales locales y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha asentado numerosa jurisprudencia a la hora de hacer valer el derecho a la consulta. Yo creo que Argentina se tiene que comenzar a poner a la altura de lo que es su realidad. Argentina no es blanca y europea, como siempre nos quisieron convencer. Tiene más de 30 naciones originarias al interior de sus estados. Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es una organización de este Estado que acabe con la discriminación, que acabe con el racismo, que le dé a cada pueblo indígena el lugar que corresponde y podamos encontrar mecanismos de convivencia y no de permanente discriminación y represión. Hay ejemplos muy cercanos, tanto de Bolivia como de Ecuador, como de Colombia, que nos dan un montón de antecedentes y de experiencia para aprender a legislar.
pero tenemos que ir logrando cubrir esa enorme asignatura pendiente que tiene el Estado con los pueblos indígenas, y si se llega a aprobar este proyecto tal cual está establecido, va a ser un paso más que se dio hacia la discriminación y hacia el marco de ilegalidad en que hoy se relaciona el Estado con los pueblos indígenas. Muchísimas gracias.